¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a continuar con nuestras cápsulas y me gustaría compartirte un tema que para mí es importante, que es el aspecto de la espiritualidad y el espíritu. Así que quisiera leerte algunas cosas, solamente como, pues de manera para poder recordar y que pudiéramos traer esta información, traerla aquí y a la hora para reforzar justo lo que es nuestro taller. Así que me gustaría leerte una frase que dice: nos consideramos como la playa que tiene sed del mar, pero somos el mar que juega con la playa. Y eso es nuestro espíritu, que es parte como de todo. Como siempre hemos sido espirituales y de alguna manera a veces como que lo apartamos un poco. Quisiera también traerte algunos conceptos como el estatuto antropológico, descripción y apropiación justo de lo del espíritu, así como de manera muy rápida. Quiero traerte este marco, que es un marco de la Biblia hebrea, que es: el espíritu presenta forma femenina, es la ruaj, la brisa, el aleteo de Dios sobre las aguas, soplo impetuoso que genera vida, aliento, soplo, viento, fuerza, fuego, maternidad y ternura, pues expresa la vitalidad en forma de caricia. El roa también apunta a creación, participación. Para la cultura griega toma la acepción de lo neuma, que es de lo neutro, dando a entender que su riqueza es una realidad que trasciende de género, el concepto de individuo y apunta hacia lo relacional. Creo que todos estos conceptos seguramente están como muy claros, así que quiero traerte esta cosa que es en común, ¿no? Que es esta intuición que nosotros tenemos de principio, ¿no? Acerca de justamente esto que es importante. Em, Creo que todo el origen de todo el universo, de todo lo que nos rodea, justamente es como lo que compartimos, lo que está en todos lados, que es el espíritu. De tal modo que nosotros podamos ver que la divinidad existe en todo lo que nos rodea y en todo lo que vemos y en cada una de las personas que, que de alguna manera tocamos. Así que para mí la espiritualidad tiene mucho que ver con esta vida, con esta fuente de vida de todo lo que está, de todo lo que está creado. Entonces no podemos apartarnos justamente de nuestra creación, de lo que nosotros somos. Y cuando nosotros olvidamos justo esta parte de espiritualidad, tal vez ahí es donde nosotros podemos encontrar esa parte del sufrimiento. Tocar nuestra espiritualidad nos permite fortalecernos y crear una nueva versión hacia con nosotros mismos, para que de ahí podamos partir hacia todos los demás. Creo que es necesario considerar como la espiritualidad como connatural al hombre. La comprensión del término persona implica la identidad radical espiritual. Creo que la predisposición connatural de la persona a la espiritualidad integra algunos de estos elementos. Así que quisiera mencionarte estos elementos. Es propio de la espiritualidad trascenderse en la relación con el absoluto. Auto. Trascenderse significa salir de sí mismo, ya sea en las relaciones interpersonales, así como en la experiencia significativa del encuentro con el totalmente otro, en uno mismo y en el todo. En las relaciones interpersonales se hace presente el absoluto. La experiencia de la trascendencia en las relaciones interpersonales abre al infinito. Esto se expresa en el deseo de comunión y diálogo, en el deseo de superación y amor, y en el anhelo impostergable ante la verdad y el bien supremo. Es importante poder resaltar estos puntos y traerlos para acá, recordarlos, que de alguna manera también sean parte de nuestra vida y que no solamente se queden en la parte de conceptualización, sino de poderlos integrar y estarlos trayendo día con día. Me gusta una frase de Anne Hebert que es: la muerte me acompaña como una persona importante que me cogiera de la mano. Es algo parecido a una fuente de las más profundas aguas. No me espanta, a veces la olvido y de golpe la siento, como un niño que juega en la playa y que súbitamente descubre la solemnidad del mar. La muerte está en cada instante, en cada minuto, en cada segundo, en cada etapa y en cada circunstancia que de cierta manera a nosotros todo el tiempo estamos rodeados de esto.
La muerte nos acompaña, puede ser en cualquier instante. La muerte puede llegar justo inclusive el día de hoy, justo tal vez cuando me meto a bañar o cuando estoy cruzando la calle o de alguna manera tal vez algo, ¿no? En mi organismo está bien y puede ser que pueda suceder de inmediato como un paro cardíaco o como un paro respiratorio. La muerte todo el tiempo nos está acompañando y es parte de nuestra vida, es parte justo de lo que nosotros somos. Al tener vida estamos propensos a morir. Nacemos para morir, decía el buen Nietzsche. Así que el espíritu es un principio sustancial en tanto que la existencia por razón de sí y no de modo accidental, pues las propiedades que se expresan en la vida, el ser humano aluden a un elemento subsistente que dé razón de la cualidad inmaterial del desarrollo cognitivo. Las capacidades morales, la sociabilidad, la creatividad y la producción artística, así como la empatía y la resiliencia. Creo que el espíritu es algo totalmente simple, es algo que es nuestra condición humana, que a veces es difícil de entender o que en muchas ocasiones lo tenemos como demasiado cerca. Creo que nos ayuda inclusive a relacionarnos hacia todo, como es la naturaleza, como son los niños, como es con los animales, ya que el espíritu está en cada uno de estos seres y en nosotros mismos. Creo que es importante el poder tocar, sentir, el saber. Y no solamente saber, sino el qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestro espíritu, qué es lo que nosotros generamos con nuestra espiritualidad y de qué manera esto es una parte importante para nosotros. Creo que el espíritu ha sido el principio y para mí el espíritu es simple y es totalmente esencial. Así que es... em, lo que ocurre justo con nosotros, con esta parte que nosotros tenemos carnal, con este cuerpo que nosotros tenemos, es sustancial y constituye una identidad completa. Nosotros como seres humanos justo tenemos esta unión entre el cuerpo y el espíritu. Así que de ahí a que nosotros tenemos pues algo finito, tenemos un cuerpo animado y al ser este así, pues es relacional justamente con lo finito. Así que creo que de una manera antropológica me gustaría que pudiéramos tocar algunos pequeños conceptos acerca de esto, como lo que es cuerpo, que es principio material y dinámico de la condición humana. Alma, principio de las operaciones volitivas e intelectuales. Espíritu, principio sustancial, origen y sustento de la inferioridad humana, que anima e integra todas las operaciones del ser humano. El ser humano es la absoluta apertura al ser en general, o para decirlo con una sola palabra, el ser humano es espíritu. Así que nacemos siendo espíritu y toda nuestra vida hemos sido espíritu. Lo que puede ocurrir justo es que a veces eh, pareciera como si fuera algo distante o como si fuera algo distinto. Y no importa, o sea, llega un momento en el que nuestros hábitos o esa parte que generamos totalmente como repetitiva, como en esta parte del automático, de alguna manera también hace que nosotros nos apartemos acerca de nuestro espíritu y dejamos de fortalecernos de alguna manera. Cuando nosotros nos apartamos del espíritu, pues empieza a decaer como pues cada uno de nuestros planes, empieza a decaer estos lazos familiares, empiezan a decaer inclusive la relación que yo tengo conmigo mismo. Es importante que podamos resaltar que esta parte de espíritu y espiritualidad siempre serán y son parte de nosotros, que nacemos siendo espíritu y que moriremos siendo espíritu, porque el espíritu también es como la unidad hacia todos los seres y también el espíritu es la apertura hacia todo en común. Así que creo que el poder vivir en armonía, no solamente con nosotros mismos, sino también con la naturaleza, el poder comprender la relación que tenemos con el universo, eh, poder mostrar un poco de tolerancia y de compasión también hacia nuestro prójimo, apreciar la no violencia, cuidar el bienestar de los nuestros, de nuestra sociedad, de todos los seres conscientes. Y creo que empieza a generarse un significado y un propósito de vida cuando nosotros nos permitimos llegar justo a esa parte en donde
de alguna manera nuestro camino se sigue haciendo día con día, para que el día de nuestra muerte podamos enfrentar justo de manera solemne el fin o el terminar de nuestro camino, de nuestro andar, encontrando la serenidad y tal vez en ese justo momento, cuando tengamos esa serenidad, también estemos en paz, estemos tranquilos y apartados tal vez de un miedo que nos pueda estar absorbiendo constantemente con el simple hecho de estar pensando que vamos a morir. La inteligencia espiritual es la facultad de discernimiento y libertad interior que facilita el vivir plenamente y experimenta la felicidad. Facilita el contacto con la verdad completa y permite la alteridad que realiza al ser humano. Nosotros también tenemos algunas necesidades espirituales y sobre todo también tenemos muchísimas creencias acerca de esta parte espiritual. Así que eh, el ser humano tiene esta necesidad de darle sentido a todo, a su recorrido, a su vida, a su historia, a su sociedad, a su familia. Tenemos toda la necesidad siempre de tener un sentido para podernos dirigir hacia un algo y generar metas y propósitos en el día a día. Creo que la sed del infinito se manifiesta el conocer la voluntad, voluntad humana. Solo se puede encontrar acerca de cuando tenemos esta razón de ser, ¿sí? Cuando tenemos una razón de ser, encontramos una dimensión espiritual que justo nos encamina hacia el absoluto, que nos hace compartir y que nos hace sentirnos parte del todo. Así que en la experiencia de autodonación, el ser humano encuentra la intensidad de vivir en servicio continuo, en orden a la trascendente, colmando así la necesidad de realización. Es importante que nosotros estemos en un servicio hacia el mundo, hacia cada ser humano, hacia cada animal, hacia cada planta, que podamos estar en servicio en cada instante. Esto nos da muchísimo sentido de vida y nos ayuda también a proyectarnos de alguna manera también importante para con los demás y conmigo mismo. Creo que el hombre es capaz de dar razón a las situaciones y poner límite también a las cosas que enfrenta. Entonces, también poder limitar y podernos darnos cuenta que no siempre debemos de ser los mismos y que no siempre debemos de actuar de alguna cierta manera. También esto es importante para nosotros, para nuestra autorrealización, el poder generar límites hacia con nuestro prójimo. Solo desde el espíritu el hombre puede calmar su necesidad de formar y pertenecer a una comunidad fraterna. Esto nos da todo lo que tiene que ver con nuestro sentido de pertenencia. También al tocar nuestro espíritu y al compartirnos con los demás, justo es ese espacio que nosotros estamos compartiendo con el otro. Siendo el espíritu lo más elevado que hay en el hombre y principio plasmador de todos los valores de la cultura y sobrepujando, además por su inmortalidad, el dominio entero de los valores terrenos, el cultivo adecuado de la vida espiritual será la más noble tarea de la formación humana. Vivir en espiritualidad es, es este amor que podemos desbordar. Creo que tocar la espiritualidad es justamente tocar el amor hacia con el todo. Y la unidad original del espíritu y sensibilidad da lugar justo a un orden, a decir, esto es como esta relación metafísica de primacía que nosotros tenemos con el todo. El espíritu y la sensibilidad son así potencias ordenadas. En este orden de origen, pues radica toda la posibilidad de que el espíritu mueva a la sensibilidad. Ajá. Estrictamente entendido, primariamente conocido, lo primero que hace frente no es el mundo, no es el mundo en sí al alto espíritu, sino el mundo, el mismo, como conformado para la luz del espíritu. Y creo que hablar acerca de la espiritualidad y justo tal vez hay muchísimo badaje, hay mucha información, hay mucho de todo, pero yéndonos un poquito rápidos acerca de como de este tema, solamente como para recordar pues lo que nosotros somos, para recordar justo nuestros propósitos, para recordar justo hacia dónde vamos, para recordar tal vez esa capacidad
de poder trascender, de poder crear un algo más. Eh, el tocar la espiritualidad nos da la oportunidad de mirarnos en amor y de poder observar también cómo todo lo que nos rodea hay un sentido, hay un algo, y que no importa a pesar del dolor que nosotros sintamos, tal vez a partir de las muertes o de las personas o de las circunstancias o de los lugares que he dejado. Creo que justo cuando podemos voltear a ver nuestra espiritualidad y podamos entender que justo todo esto es pues parte de este ciclo de vida y que todo el tiempo va a estar, cuando podemos observar nuestra espiritualidad, puede haber esta tranquilidad, esa paz, ya que la espiritualidad nos permite saber que nosotros somos infinitos y que de alguna manera eh, seguiremos en este camino, no importa si no es en este plano, pero seguramente en algún otro plano podremos continuar y podremos estar. Eh, el espíritu para mí es esta parte del autoconocimiento, del podernos mirar, del podernos ver, el poder voltear a ver nuestro espíritu. Para mí es esa brújula que nos da dirección para poder ir hacia un algo más. En el espíritu es donde justo radican todos nuestros valores, donde está nuestra libertad, donde está nuestra fuerza, donde está nuestra luz. Así que compartiéndote un poquito acerca del espíritu y la descripción y apropiación acerca de lo que es el espíritu, creo que el espíritu es el principio, es la luz, es la vida, es la fuente, es la libertad, es nuestra fuerza. El espíritu es nuestra apertura, es nuestra unidad, es, es lo simple y lo inmortal. Es esta autoconciencia, toda esta serie de valores. Y quisiera traerte un tema que creo que es importante, acerca de cómo hay algunos aspectos que que son derroteros como de la espiritualidad, y poder tocar también estas partes sociales, estas partes que de alguna manera todo el tiempo están, que esta información que todo el tiempo está, y más ahora con esto que está ocurriendo, tal vez poderte preguntar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede cuando justamente hay algo que pues va como achicando nuestro espíritu. En estos tiempos es importante podernos cuestionar qué de todo lo que está ocurriendo y qué de todo lo que está pasando allá afuera de alguna manera está pues, derrotando al espíritu, de qué manera esto que está ocurriendo pues nos pega como humanos, como humanidad. Y son temas que el día de hoy han cambiado la realidad por completo, son temas que de alguna forma eh, nos han movido mucho del lugar, y es importante poderlos observar. Hablemos, por ejemplo, de esta parte de la pandemia que de alguna manera ha venido como si fuera un tsunami y que ha apartado a mucha gente, ha quitado a mucha gente, que les ha quitado trabajos, que ha quitado familiares, que ha apartado a familias, que ha derrotado a grandes empresas, que muchas de las empresas no pudieron aguantar y que el día de hoy pues es un aspecto que está considerado, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto que de alguna manera empieza a ocurrir? ¿Cómo nos pega? ¿Cómo estamos siendo a través de esto, a través de las pérdidas? ¿Cómo estamos siendo a través pues, de todas estas cuestiones? Y hay algo importante que para mí destaca, que es justo el desánimo, ese desánimo de vivir, esa apatía constante con la que a veces nos está pues pegando demasiado, de alguna forma ese desánimo que se ha vuelto habitual, que lo hemos hecho parte de nosotros y que ahora es tan constante que es como si fuera hasta una parte de nuestras costumbres, ¿no? No solamente quiero hablarte de un desánimo individual, sino también hay un desánimo social, hay un desánimo que como cultura, como humanidad,
nos ha pegado, o sea, sin importar de qué país o de qué raza somos. Creo que ese es un aspecto social, es un aspecto globalizado que no hemos podido detener y que de alguna manera sigue y sigue como absorbiendo a la parte de la humanidad. Así que hay muchísimas cuestiones, como todo este cierre de obras. Hay una cosa importante que es toda esta preocupación y todas estas cuestiones catastróficas que nos seguimos idealizando y que de alguna manera siguen estando pues aquí en el pensamiento, en nuestra mente, en nuestro día a día, y que vienen estos pensamientos que llegan, que nos apartan, ¿no? Cuántas de las ocasiones hemos estado preocupados por algo que tal vez no está ocurriendo, preocupados ante esta situación, preocupados ante una nueva cepa, preocupados ante una nueva globalización, preocupados ante esta parte de la economía que también pues nos pega bastante y nos preocupamos demasiado. Es obvio que podamos darnos cuenta que hay muchas muertes, que ha habido muchas muertes constantes, y esto que también de alguna manera pues nos sigue generando como una parte de ansiedad, y como esto también se vuelve parte como ya inclusive de una depresión social. Así que creo que es importante que podamos mirar todos los cambios constantes, y cómo de alguna manera pues es un tiempo en el que nos ha tocado vivir, es un tiempo que no podemos detener. Hay algunas formas, algunas partes que nosotros no podemos parar, ¿no? Como estas muertes constantes, como esta pandemia, como esta, no sé, tristeza social también, de alguna manera. Y solamente como pues, para traerte, se supone que justo de cada persona que muere hay como unas 20 personas alrededor que están padeciendo. Entonces, imagínate nada más acerca de todas las muertes, todos los millones de muertes que hemos estado teniendo, pues estamos en un luto, en un duelo social. Estamos en esta parte del duelo que es un duelo globalizado y que de alguna manera derrota al espíritu, que de alguna manera nos baja, ¿no? Que de alguna manera hace también que nosotros pues nos perdamos o olvidemos esta parte. Así que eh, tocar todos estos temas sociales que son de nuestra incumbencia y que de alguna manera nos siguen afectando a todos. Así que creo que podemos destacar este tema como los derroteros de la espiritualidad, como esa parte que nos aparta, que nos limita. Y yo te quisiera preguntar en este momento, si tienes tu cuaderno a la mano, tal vez que pudiéramos hacer una leve pausa y que me explicaras ahí un poco acerca de cómo está en este momento tu espíritu y cómo estás viviendo la espiritualidad a partir de esto. Ujú. Si esto te está afectando, si hay algo que te esté impidiendo, y es importante que podamos eh, introspectarlo y poder traerlo aquí y ahora. Así que unos minutos, tal vez unos 2 o 3 minutos para que puedas escribir acerca de esto. Muy bien, bueno, vamos a continuar y seguimos con este tema de derroteros de la espiritualidad. Me gustaría leerte algo que estuve escribiendo. Así que la espiritualidad es una experiencia esencial, constitutiva y constructora del ser humano. Es una relación con el misterio y el camino hacia los otros, trascendiendo sus propias fronteras y abriéndose a la alteridad y al mundo. La espiritualidad es la dimensión de profundidad de lo real. El hombre se define a sí mismo como espíritu y está abierto a lo universal y a lo trascendente, comprometiéndose con su caminar en cuanto a su ser, los otros y lo trascendental, lo que conlleva el desarrollo de la expresión biofísica, psicosocial y espiritual. La dimensión espiritual es un área absolutamente básica de la persona y de la realidad. Cabe mencionar que sobre ella se asientan las diferentes formas religiosas o religiones, de tal manera que la espiritualidad es una realidad previa a las religiones, consideradas como estructuras históricas y contextualizadas.
Así que creo que hablando antropológicamente, la espiritualidad ha estado desde siempre. La espiritualidad ha sido algo que ha sido parte del ser humano y que nos ha apoyado y que nos ha ayudado justamente a crecer como sociedad, a crecer como raza, a crecer como humanidad. Así que solo como para refrescarte un poco acerca de lo de la religión, es un sistema mediante el cual se integran los ritos, los cánones, las costumbres, los dogmas, la ética, la implicidad, la expresión de la fe de un pueblo. La religión es una práctica humana de creencias existenciales, morales y sobrenaturales. Cuando se habla de religión, se hace referente a los cuerpos sociales que se ocupan de la sistematización de esta práctica, tal como hoy conocemos, pues justamente como al catolicismo, al judaísmo, el islamismo y muchas otras cosas más. Y creo que es una parte fundamental de la sociedad, nuestra religión, que nos apoya justamente como también a veces a encaminarnos y, ¿por qué no?, también pues tocar un poco el tema acerca de la gente que de alguna manera también está apartada de Dios o ha estado apartada, y creo que es importante nuestra religión como institución para poder seguir creando, para poder seguir llevando la palabra de Dios hacia los demás, para podernos comunicar, para poder compartir. Y justo en este andar, pues yo creo que no debería estar peleado nunca la religión con la espiritualidad, sino al contrario, jugar conjuntamente acerca de esto y generar esta participación también en la gente. Creo que somos nosotros quienes tenemos esta parte importante de poder inspirar, ¿no?, a la gente a través de este camino de autoconocimiento y de crecimiento que está siendo parte de nosotros todo el tiempo. Creo que la palabra espiritualidad pues ha dejado de tener un contenido significativo en muchos de los casos, a través del tiempo, tal vez con muchos individuos, y de alguna manera la gente se ha alejado de esta cuestión. Creo que la ignorancia también es parte de esto y de nuestra cultura, y creo que poder significar esto como pues para todas las personas es una parte de responsabilidad y de poder profundizar en lo real, en lo interno, a hacer emerger esta expresión justamente de todo, ¿no? Y creo que es una formación el poder generar esta parte, es una formación humana, creo que nos impulsa justamente a la superación de todos estos prejuicios, a quitarnos toda esta parte de cosas mentales, de obstáculos, de paredes, de emociones, de cosas que no nos dejan que seguir creando. Así que es esta parte de introspectar, esta parte de perseverar, esta parte de buscar este crecimiento personal, de buscar un crecimiento interior, es un camino de toda la vida. No creo que en algún momento podamos detenernos, ¿no?, como para seguir creciendo. Así que creo que, creo que vivir con la certeza acerca de que estamos en este camino, pero es importante que realmente lo vivamos y que estemos constantemente eh, educándonos y creciendo y buscando nuevas formas y nuevas herramientas, tal vez, de alguna manera para poder expandir esto. Así que quiero comentarte que hoy vivo justamente con esta parte de la certeza de la espiritualidad, donde es parte esencial, pues para que nosotros podamos crear nuestra mejor versión, la mejor versión hacia con nosotros mismos. Y, y esa parte del espíritu es esa fuerza, esa energía, esa vivacidad que nosotros tenemos. Así que quisiera comentarte que justamente la poca aceptación de la espiritualidad obedece a dos vertientes: el materialismo cientificista y la dogmatización de las instituciones religiosas. Así que
Sin embargo, el hombre es un ser con un misterio en su corazón que es mayor que él mismo. La espiritualidad es una inquietud siempre creciente en la humanidad. La espiritualidad genuina siempre ha sido transmental y no dual, asumiendo la unidad en la diferencia. El territorio característico de la espiritualidad es la conciencia transpersonal. No reducir la espiritualidad a la dimensión subjetiva y particular, sino apropiarse del encuentro con el otro y desde el otro. Vivo en la certeza y en el sentimiento compartido por todos los que me rodean, que soy alguien venido a este mundo, que tendrá que partir de él. Esa idea y ese sentimiento, por más colectivo que sea, no es cierto. No he llegado al inmenso universo y a esta tierra de ninguna parte, ni iré a ninguna parte. Formo parte de este universo que se expande en espacios infinitos. ¿Parte? Toda división en objetos e individualidades está solo en mi mente, de pobre animal necesitado. Todo eso no está en el universo. El universo es semejante a un enorme océano. Con los océanos no tiene partes separadas. Los océanos no están divididos, ni están compuestos de partes o de individuos. Todos los movimientos del océano, sean olas gigantescas o suaves chapoteos, son solo el único océano y somos todos parte justo de este océano. No hay nada apartado, no hay nadie apartado, no hay nadie que esté separado de mí. Así que de esta forma semejante nosotros no somos una parte del universo, somos un leve chapoteo de las aguas del universo. Ninguna frontera me separa del universo. No soy una sección, una parte, un integrante del universo. Mi cuerpo, mis entrañas, mis ojos, mis oídos, mis sentidos, todos, mi cerebro, todo mi pensar y mi sentir, incluso mi cultura, es el universo y nada más que el universo. Y que eh, camino hacia la interioridad. En el rasgo común a todas las espiritualidades posibles consiste en la capacidad de la conciencia humana de contactar, pensar y reflejar su propia dimensión supramaterial, ubicada en el espíritu, pero con dirección trascendente. El camino hacia el interior es fruto de la tendencia elemental de orientar todo hacia ese punto absoluto del espíritu en la persona. El hombre se entiende a sí mismo como espíritu y se define como espíritu. El espíritu es el que hace patente la totalidad del ser. Creo que hay este camino hasta la trascendencia, empezar a tocar como justo eso de trascender. Es importante la espiritualidad en la relación con el misterio, con aquella dimensión que supera todo lo que nosotros conocemos, como todo esto físico, como todo esto material e inmanente. Ajá, se trata de una actitud estática o de reconocimiento o a la vez que induce y procura la plenitud. Es el punto de encuentro de lo contingente, de la condición humana con la experiencia posible de lo infinito. Ajá, es como poder contactar, poder tocar. Así que creo que el camino hacia los otros, en tanto que el espíritu, el hombre está abierto a lo universal y comprometido con ello, de tal modo que trasciende sus propias fronteras, impulsado hacia los otros y a la actuación en el mundo. La reflexión moderna completó la definición del pensamiento clásico al destacar que el yo permanece en su libertad al relacionarse con un tú. Si se quiere conservar el lenguaje de la tradición, decir que había que decir que persona es substancia relacionada o bien una relación substanciada. Y añadir un poquito más acerca como de la espiritualidad nos va a generar justo esa parte de poder enriquecer nuestro fondo, de poder enriquecer una parte súper importante para nosotros cuando nosotros está eso, está debilitado, cuando eso está de alguna manera olvidado, apartado o dejado, justo es cuando nos ocasionamos estos problemas y es como un autosabotaje el que nosotros nos apartemos acerca de nuestro espíritu, lo que va a estar generando es este autosabotaje,
esta laceración, vienen como unas cuestiones acerca de todos los no deberías o deberían de ser. Ajá. Entonces, creo que es conveniente añadir que la espiritualidad nombra una cualidad, una capacidad o incluso un ámbito del saber que tiene como referencia directa e inmediata al espíritu. Por tanto, solo lo podremos entender si previamente desciframos el sentido pleno de la constitución antropológica basada en el espíritu. Si entendemos justamente como espíritu este principio vital y constitutivo todo lo que es, habremos de concluir que la espiritualidad es la capacidad de ver esa dimensión profunda y última de real y vivir en coherencia con ello. Así que la espiritualidad es el camino justo hacia la trascendencia, hacia trascender nuestros dolores, hacia trascender nuestras pérdidas, hacia trascender todo aquello que no me gusta, todo aquello que no me permito, todo aquello que de alguna manera me repito constantemente, que puede ser de alguna manera pues, inclusive hasta negativa y que nos puede llevar tal vez como a desbordarnos en algunas emociones como son tristeza, el enojo, ¿no? Y todo está como la ira. Así que creo que la espiritualidad es nuestra relación finita con todo lo infinito. La espiritualidad es inmensa, o sea, nuestra experiencia aquí pues es temporal, pero nuestra experiencia espiritual es la eternidad total. Así que nuestro acceso relativo a todo eso, al absoluto, es el aspecto más noble de ser humanos. Ajá. En lo espiritual todo nos está hablando de lo doble, de la doble identidad, en la que todos nos podemos reconocer. Una relativa como una ola y otra absoluta como un océano o agua, pero ninguna de las dos se niega, tampoco se contraponen. Se trata de la misma agua en multiplicidad de formas, pero quien no vea el agua en las olas no podrá tampoco percibir el océano. Y la espiritualidad es lo que contiene esta parte de amplitud a la vida humana. Ujú. La espiritualidad creo que para mí es la base importante acerca de lo que nosotros somos como seres humanos. La espiritualidad es justamente esta. Quisiera compartirte algunos conceptos acerca de esto que nos puede generar una fuente y una expansión, solamente como pues para podértelos como refrescar un poco. Ajá. Entonces, quiero traerte lo que es unificación. El espíritu es la fuente de la unificación, la armonía y la integración. La persona espiritual une lo que piensa, siente, habla y hace. Compasión, el contacto con el espíritu funda la empatía y el encuentro. Autoconocimiento es la potencia que la conciencia tiene de aceptar su valor y sus retos en un marco de introspección y alteridad. Corporalidad. Desde el contacto con el espíritu, la dimensión corporal se asume con toda su sensibilidad y fuerza motriz, en unión esencial a la vida interior. Descentralización del ego. Por el espíritu se experimenta el yo, como centro de operaciones, pero no como última realidad, trascendiendo a una dimensión transpersonal. Adaptabilidad. El hombre en tanto que es espíritu existe como persona, pero en este sentido cabe afirmar que su existencia personal es de tres clases. Es una existencia unitaria, total y siempre nueva, flexible a los cambios continuos, permaneciendo a su esencia. Libre albedrío. Desde el espíritu, el hombre es capaz de decidir por el mejor medio para llegar a su fin, incondicionalmente de las limitaciones físicas. Algunas cosas que nos pueden ayudar a expandir también es esta parte de la meditación. Así que esto es un tiempo oportuno en el que el ser humano toma conciencia de su ser, integra sus potencias, se abre al entorno, al momento que expande y fortifica su realidad interior. Desapego es el valor que permite a la persona afrontar con decisión una distancia conveniente respecto a sus posesiones materiales, su zona de confort.
sus relaciones personales y su existencia terrena. Dicha distancia le permite el desarrollo de su vida interior. Algo también importante es el silencio. Se considera como un valor interior en la capacidad de concentración, relajamiento e introspección, necesaria para poder distanciar de los obstáculos interiores que desde las ideas, las creencias limitantes y los ruidos externos obstaculizan el contacto con el espíritu, capacidad de estar presente en el aquí y en el ahora. Discernimiento. Valor que permite al ser humano ponderar, analizar y establecer las relaciones entre los distintos elementos que se tienen antes de emitir un juicio, de tal manera que el ejercicio de la conciencia en el conocimiento le permita decidir con certeza sobre una referencia significativa en la experiencia. La palabra discernimiento, que designa a la capacidad y el efecto de distinguir con el raciocinio la categoría de las cosas. Se forma un sufijo latino, mentum, que significa medio o instrumento, y de discernere, que es distinguir o separar. Diálogo. En un ámbito de espiritualidad y desarrollo interior, se denomina capacidad dialógica al acto de comunicarse con lo trascendente. Para tal fin se recurre a la semiótica, a la acción social, a la significación material. El diálogo trascendente puede ser agradecimiento, petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones personales. Perdón. Proceso de sanación desde el espíritu que reconcilia el efecto de un daño o herida padecido por otro por la misma persona o el exterior. El perdón es un trayecto que se puede ir recorriendo a lo largo del tiempo, no es automático. Es una conducta libremente elegida de compromiso y de determinación que nos implica el ceder de los pensamientos o sentimientos negativos. Es un cambio de conductas destructivas hacia quien nos dañó por otras constructivas. Es un cambio intencional de conducta que llevará finalmente a un cambio en los sentimientos. En todos los casos, la mejor opción para el ofendido es perdonar. Esto deja libre tu mente y energías para dedicarte a lo que realmente enriquezca y es verdadero. Le da alegría y fuerza. Cuando nosotros no estamos eligiendo esa parte de perdonar, estamos ocupando tal vez un lugar, un espacio, y entonces al no perdonar, no podemos ocupar ese espacio, ya que está como generando la totalidad de todo, de ahí. Entonces, creo que el perdón es más que nada para nosotros, siempre es para nosotros. Así que creo que con esto termino esta cápsula y considerar que cada uno de estos elementos nos puedan apoyar y nos puedan ayudar justo a expandir esta espiritualidad y a darnos cuenta de quiénes somos y de qué estamos haciendo aquí. Así que justo la espiritualidad es la liberación, es este autoconocimiento, es esto enriquecido que me apoyará a tomar mejores decisiones, que me apoyará justo a mirar a mi prójimo y a todo lo que me rodea de una manera significativa. Así que espero haberte apoyado y nos vemos en la siguiente cápsula.